Don Edwin, muchas gracias por aceptar la invitación a contar esta historia. Yo creo Mm, que hay historias que vale la pena contar. Muchas gracias, Andrés, antes por la oportunidad. Espero que les guste. Es una historia que empezó en 1998. Un joven emprendedor que quería ser independiente. Del oriente antioqueño siempre hemos tenido como esa vena Empresarial. empresarial y de negocios. Sí, esa era como la meta, la idea de tener mi propio negocio. Llegué al centro acá de Medellín. Trabajé un año pues como empleado, año y medio más o menos. Luego ya unos ahorritos que tenía, compré una prima comercial que es que le cedan a uno un local, no es la propiedad, sino el local. Sin tener idea ni qué iba a vender, solo quería un local y pues veríamos. Entonces, cuando ya se dieron las cosas de negociar la prima comercial y el local, empecé pues como a pensar qué voy a surtir. Empieza pues uno como a hacerse ideas de qué hace falta en el centro comercial, en el sector. Entonces me fui como por los lados de ferretería, cosas de Ok. eléctricas, entre ellos las navajas. Esa parte empezó muy bien, las navajas fueron pues un producto que tuvo muy buena aceptación, vendíamos, los productos de ferretería se vendían, pero uno de los fuertes Para era las el tema de las navajas. navajas. Después ya quise meter unas navajas, una marca más fina, porque empecé pues con navajas chinas, lógicamente, que fue donde se dio la oportunidad de vender las navajas Victorinox. Ok. Y me imagino que de allá viene el nombre. Sí, eso dio pues como a la conexión a que tuviera una identidad, porque cuando empecé a vender ese tipo de navajas más finas, nos dieron publicidad para poner en el local. Entre ellas me dieron una tablita con el nombre Victorinox. Era un local pequeño, 2 metros de frente. Yo la ubiqué así como en la mitad, tirando hacia como tipo bandera, una Sí. banderita. Entonces tenía el letrero por ambos lados y se fue volviendo un punto de referencia. Entonces, como en esa época la gente traía todavía en la mente una novela que había pasado hace una época que se llamaba Los Victorinos, que eran tres Ok. hermanos. Mi negocio lo empecé solo. En el mismo centro comercial habían otros dos hermanos. Entonces la gente empezó como ese nombre Victorinos a relacionarlo con los Los Victorinos, que éramos victorinos. nosotros tres hermanos. Bueno, se volvió un punto muy referente porque el local tuvo una muy buena aceptación, se acreditó mucho, por ejemplo, en el tema de luces de Navidad, y llegamos a ser muy fuertes en ese tema, Pero eso por fechas fue más o menos ya en el 2000. ya por ahí en el 2000, que ya Ok. estábamos muy fuertes en el tema de luces. El local tenía un gran flujo de gente siendo tan pequeño y tenía mucha aceptación, manejamos pues productos muy novedosos. Yo aposté mucho como a tener cositas diferentes a las que todo el mundo normalmente manejaba. Entonces, alguien preguntaba por algo raro y allá lo mandaban. Entonces llegaba gente desde muy lejos que "Ay, me dijeron que aquí de pronto conseguía tal cosa". Muchas veces sí, muchas veces no, pero la gente fue corriendo la bola de que allá conseguía cosas raras. Más como por preguntarte, entre el año 2000, que llegan las luces, digamos que se vuelve muy fuerte, y el 2004, cuando tú dices que ya hay una independencia de los locales, ¿hace referencia a qué? Cuando el local tenía ese flujo de gente pues tan grande en diciembre para las Ujú. luces y adicional a eso pues también estábamos tan especializados en productos novedosos, en las temporadas la gente que venía, por ejemplo, vendíamos mucho regalito para empresas, muchas cositas así. Entonces la gente decía, vine, pero no había por dónde arrimar, en Ok. diciembre, por ejemplo. Entonces tomamos la decisión de independizar unos productos. En esos días resultó un local pequeño al diagonal donde empecé. Y allá independizamos lo más top, lo más finito, las navajas Victorinox, encendedores raritos. Entonces lo fuimos guiando ese otro punto como más por el tema de regalos y hobbies. Ok. Entonces muchas cositas así para regalito y para hobbies. También el local, muy buena aceptación y ya era el local donde se vendían las luces, los productos de ferretería, eléctricos, y el otro local que es el que digo yo dio origen a lo que somos ahorita, que somos una tienda de hobbies y de deportes. Ahora me viene una pregunta. Cuando uno revisa los procesos de comercialización, en ese momento comprabas aquí local, o sea, en ese momento Sí, todavía no habías sí, hecho un proceso de importación. digno de lo que es empezar, pues imagínate que uno iba, por ejemplo, a las bodegas, a la gente que importaba, le vendían a uno por cajas completas, cajas de Ujú. 100 unidades, 120 otras cosas, y uno empezando no era capaz de hacer esas compras. Pero ahí ya cuando se va uno acreditando, ya uno
Ya no preguntaba uno cuántas trae la caja, sino cuántas unidades, cuántas cajas tiene. ¿Cuántas cajas tiene? Sí, y así fuimos y ya, ya hacíamos buenos volúmenes de compra. Más adelante hubo una estabilidad más en el tema económico y en el tema de ventas. Se dio la oportunidad de viajar a Panamá. Eso fue en el 2008. Sí, ya en el 2008. ¿Cuál era la expectativa? Voy a hacer una pregunta más atrevida. Mm. ¿Por qué en ese momento no China, sino Panamá? A ver, de pronto en ese momento la ida a China no era como tan común, digámoslo así. Ujú. Ir a China, los que iban en esa época a China eran contados, todo el mundo tenía pues como la oportunidad o el acceso a decir me voy para China. Por muchos temas, todavía no hay una logística tan fácil como hoy en día. Era más de conexiones pues y el que tenía las flechas como decimos nosotros. Y en ese caso uno no las tenía en ese tiempo todavía. Empecé a viajar a Panamá con unos amigos. Recuerdo que me fui con, en esa época, $10.000, que era lo que uno podía sacar en el bolsillo de acá del país. Cuando llegué a Panamá, pues andando con mis amigos, que ellos sí pues traían contenedores y todo. Llegué a una compañía donde vendían muchas cosas, entre ellas empecé a mirar, me enamoré de unos encendedores, muy raritos, muy bonitos. Yo empecé a pedir tantos de estos, tantos de estos. El pedido valió como, me fue la mano, como $15.000. Wow, o sea, con 10.000 y Y traje, compraste compré 15.000. 15.000, pero sin embargo mis amigos me respaldaron, me dijo, no, hágale, llévelos, que yo hablo para que le den el crédito. Me dieron crédito por los 5.000, me traje esos encendedores. De hecho, pues, jocosamente todos me gozaban, que porque mire que primera vez que había ido me había traído todo lo que había traído en encendedores. Ok. Ah, me arriesgo. Y gracias a Dios fue un éxito también con los encendedores, rapidito pues empezamos a traer más y más. Ya después empieza uno pues con el tema de otras cosas, ya traíamos también productos pues como de ferretería y cositas novedosas adicionales, herramientica. Pero eso lo hacíamos todavía desde Panamá. Sí, es de Panamá. Ok. Ujú. Eso fue 2008, pero ahí todavía no teníamos una sociedad conformada aquí en Colombia. No, no, La sociedad se conforma en el 2010. en el 2010. ¿Qué nació ahí? 2010 nace la idea de armar una empresa para poder importar a nombre de nosotros, donde le propuse a David, que es uno de los que también labora con nosotros, trabajaba en una empresa de aceros y le propuse que se viniera a trabajar conmigo. Ok. Él pues hacía cuando estudiaba en la universidad, él se rebuscaba con cositas que yo vendía. Entonces le gustaba también el tema y también quería pues como hacer parte del comercio. Y el hombre tomó sus riesgos y también se vino a trabajar, empezamos a montar pues la importadora. Pero ahí nació fue importadora, esa fue la primera sociedad. Sí, Ok. empezamos a importar. Yo viajé a China, traje en ese tiempo luces de Navidad, traje pues como las cositas que manejábamos. O sea, ese fue tu primer viaje a China. Sí, pero antes de yo ir a China tuve primero, o sea, una sociedad con un amigo que me dijo, traigamos, en ese tiempo estábamos, la moda era esos parlantes de puerto USB, lo que Ujú. conocemos hoy en día, pues apenas estaban saliendo al mercado. Yo tenía una casa en Los Colores, en el barrio aquí, Los Colores, acá en Medellín. Pero ahí hay un detalle muy importante con Mm. la casa y es porque me contaste que esa casa en su momento fue como el símbolo, es decir, ya habían pasado 13 años. Es como el primer momento donde haces una inversión de decir, ya puedo. Ujú. O sea, ya llevábamos 13 años trabajando Sí, ya había un y capital, ya había digámoslo, una capital 13 años después. para uno pensar en comodidades, una Que casa eso grande, llegó en el año 2011. que uno se quería proyectar el día de mañana, construyo o algo Ok. así. Esa fue como la idea cuando compré esa casa. Y comprando la casa fue que tuviste la importación del contenedor en paralelo, por ahí. No, la importación del contenedor antes fue ya cuando ya llevaba como unos días. Es que cuando empecé con la casa todo empezó como un caos. Ok, es decir, la casa que era el símbolo de Ajá. ya puedo, Sí, se antes volvió un fue, caos. se volvió, sí. Ok, Porque empezaron, digamos, problemas de salud de mi esposa en ese momento, problemas de pareja, lo normal que también pasa. No sé, la casa trajo como muy malas energías. Tuve un robo allá en esa casa. ok. Entonces llegó el momento que decidí vender la casa. Y en ese entonces el amigo mío me estaba proponiendo, él viajaba a China y pues, que trajéramos algo en sociedad, que tal cosa. Y yo pues lo veía viable. Cuando vendí la casa, pues tomé la decisión y Ok. hice la inversión con él Invertiste la venta de la casa en ese en ese contenedor. contenedor. Ok. ¿Cómo te fue con el contenedor?
No, pues eso fue un caos también, porque mira No que puede lo ser. primero que pasó, que nos llegaron incompletos, nos llegaron los cargadores. Ok. Entonces nos tocó, el amigo con el que yo viajaba tenía una empresa en Barranquilla y él tenía pues sus bodegas allá muy amplias y el contenedor llegó al puerto de Barranquilla. Cuando detectamos ese problema, pues la idea era dejar la mitad allá y traer la mitad para acá, para Medellín, para comercializar acá y allá. Entonces a lo que detectamos ese problema, pues acá bien cara las bodegas que son en Barranquilla, él tenía el espacio y me dijo, no, dejemos eso acá, vamos a pedir los cargadores, 25.000 cargadores, porque eran 25.000 parlantes. Ok. Hay que pedir los cargadores lo más pronto posible para que podamos vender. Entonces dejemos por mientras tanto la mercancía acá. Eso fue como en noviembre, que llegó el contenedor, los cargadores iban a llegar más o menos para febrero. Cuando en un puente del 6 de enero, en Barranquilla hubo un incendio en una zona, pues en la zona de las bodegas, se quemó la empresa del amigo mío y allá estaba No el puede contenedor, ser. Eso fue en el año 2013. más o menos 2013. Y entonces uno recibe esa noticia y de ahí después Uy, que... no, pues imagínate pues primero que todo, uno le duele la pérdida, lógicamente, pero lo segundo era el amigo mío también, él sí perdió toda la empresa. Yo, digamos, yo perdí el contenedor, pero yo tenía mis negocios funcionando, listo, tenía que volver, perdí un capital, pero digamos, como decimos, la herramienta estaba bien, Digamos que se perdió el ahorro se perdió el ahorro, o sea, se perdió el fruto y se ujú, tenía por lo menos el vehículo para seguir ajá, para seguir produciendo. produciendo. Entonces, listo, se Sabes tomó ahorrar. como algo natural y sigamos para adelante. Ok. Aquí dice que en el 2014 viajaste a China. Sí, entonces ya yo seguí, pues normal, que el amigo mío, pues apoyándonos mucho, yo apoyándolo a él, él también, pues como quiso, con el apoyo de mucha gente, seguir adelante y todo el mundo, pues ¿sabes? Cuando le pasa una cosa de esas. Entonces ya él me dijo, vámonos para China, ya me fui con él también para China, me presentó por muchos contactos allá. Ese fue tu primer viaje a Sí, mi China. primer viaje a China. Yo me fui por ahí 15 días, entonces él se fue y a los 15 días viajé yo, viajé solo, sin experiencia y sin nada, me tocó, primera vez que iba a salir pues como tan lejos. Y me fui por Estados Unidos, pues ya tenía mi visa y todo. Y allá llegué, no, pues siempre es tensionante un viaje Sin el idioma, sin el total. idioma. Y la escala en Estados Unidos en Miami yo llegué a Miami como a las 11 de la mañana y como a las 9 de la noche hacia Chicago. En Chicago llegué y ese vuelo era el otro día como a las 9 de la mañana y ese frío en ese aeropuerto. Yo no tenía ni idea pues que iba por una parte tan fría, no iba pues como tan preparado. No sabía inglés, pero me guié por los dibujitos y llegué a un hotel. Ok. Llegué al Hilton nada más y nada menos. Pero no sabías que era el Pero Hilton. no, yo no sabía porque Era decía un hotel, hotel, el señor hotel. super play. Pero bueno, llegué allá y ya, ¿Cuánto uno cuesta con la plata noche en en el el Hilton? bolsillo. Esa noche valió $400, pero yo dije, no, uno con plata en el bolsillo y chupándose este frío acá, yo No no, hay que hacerle, ¿qué hacer? total. Me quedé allá. Bueno, y por aquí hay un dato muy importante en esa época que es el local de los pioneros. O sea, vas a China y luego Sí, nace el ya, local de los pioneros. ya cuando empezamos pues con la importadora, que empezamos a traer artículos de pesca, veíamos que necesitábamos un local con más espacio que los locales pues pequeños que habían. Entonces se empezó, yo cuando las luces empecé buscando unos locales para las temporadas. Podía ser un segundo piso porque ya estábamos muy acreditados, entonces tenía un local en un segundo piso. Pasó la temporada de luces, no lo entregué, sino que monté el almacén con la idea que yo tenía en mente, que fue las vitrinas. El concepto que tenemos hoy en día nació ahí, Ujú. porque era un local amplio. Entonces, bueno, yo quiero algo diferente, empecé a diseñarlas, a pensar en cómo hago las vitrinas, quería unas vitrinas en madera, algo diferente a lo que había en el momento. Y la verdad, decoramos el local pues como con las ideas que habían, quedó muy bonito. Y de hecho para vos ha sido un pilar muy Sí, importante la exhibición, sí, ahí, ¿cierto? ahí Y las como que tiendas de nos los de creamos colino. la idea, el local quedó tan bonito que ya dijimos, qué bueno un local de estos ya en una parte más visible, porque un segundo piso pues no es tiene tanto flujo de gente. Llegaba gente, pero no. Entonces ya empecé a tomar la idea de conseguir un local en Carabobo, que es Ujú. como la parte del flujo de gente.
Llegó el momento que se dieron las cosas, con contratiempos, con de todo, pero logramos montar el local ahí en Carabobo. ¿Cuál es ese momento donde salís de Antioquia? Por ejemplo, por aquí nos dice que en el Ujú. 2016 llegó el local de Te resulta Barranquilla. listo, cuando estaba contando lo de mi amigo, en ese ires y venires, él intentó pues salir adelante nuevamente. Quise apoyar también porque en su momento él también me apoyó mucho, entonces él siguió haciendo sus importaciones, pero entonces yo le ayudé a conseguir plata prestada. A él, digamos, aquí en Medellín poca gente lo conocía, pero yo gozaba de un buen nombre y yo le decía, este présteme tanto, me prestaban, eran para él pues realmente, para que él siguiera adelante con su empresa, entonces cada día necesitaba más y más, cuando menos pensó la cuenta se creció mucho con él. Ujú. Resulta que este pobre muchacho no pudo, no fue capaz, llegó un momento que se fue abajo, pues no, le tocó cerrar la empresa, empezar a entregarle a la gente, porque no me debía, pues no debía solo a los que yo le había ayudado a conseguir, sino a muchas personas más. A mí me quedó viendo una suma muy importante porque yo en ese entonces prácticamente fue un momento de quiebra porque yo no pagaba con lo que yo tenía, lo que le había ayudado a conseguir el prestado a él y él ya no tenía con qué pagar. Entonces, a mí que me quedó de eso, me dejó una prima de un local comercial en Barranquilla que fue Con eso donde, te pagó, ajá, pues no me pagó, me pero entregó eso y de hecho me entregó un apartamento acá también, pero eso no, pues no, alivianaba un poco, pero de hecho ese local era un segundo piso y en Barranquilla pues en ese entonces digamos que valían los locales hasta en un segundo piso. Pero llegó un momento que no, yo ese local lo desocupé, pues prácticamente ok. el valor en el que yo se lo tomé lo perdí, de cuenta que no me abonó nada, porque a mí me tocó ya después ir a buscar otro local y pagar otra prima comercial por estar en un local en la calle, en primer piso. De ahí pasamos nosotros al local de Carabobo, que es el 2017. Lo hace la lista para que se acuerde. Ajá. Cali 2018. Sí, no, ya entonces teníamos local en Barranquilla, teníamos local ahí, y en Cundinamarca también teníamos uno, pues acá en Medellín, en la calle de Cundinamarca, que eran pues locales pequeños. Ujú. Y allá vendíamos muy bien la pesca. Entonces yo ya dije, no, digan, en Carabobo va a ser un éxito porque el flujo de gente de esa calle de Carabobo es mucho. Empezamos a visualizarnos ahí en Carabobo hasta que se dieron las cosas y se abrió una tienda en Carabobo que arrancamos con mucho ánimo porque el local también quedó muy bonito, o sea, era como lo soñado, Ok. era un logro. Nos dimos mucho a conocer como marca, como todo. Ya ahí en ese momento, digamos, al ser más visibles, la marca de las navajas, digamos, nos puso un problema por el nombre. Porque cuando no era los Victorinos, sino Victorinox, Con X. yo registré tal y conforme decía la tablita, que era lo que había, lo que como te contaba antes, se había popularizado. Ok. Entonces ya cuando ellos dijeron ese tema de que no nos iban a permitir pues usar esa marca, ya pensamos en hacer un logo pues y de pronto buscar cómo cambiamos el nombre un poco. Entonces no quise como perder esa esencia de los victorinos, debatimos mucho todo un día entre varios, llegamos a la conclusión y dejamos el nombre de O los sea que ahí victorinos. nace la marca Ahí nace la en marca. 2017. Ujú. ¿Cómo te parece que, bueno, a nivel de empresarial, sobre todo hoy, eh, lo que yo más resalto con los empresarios es que en los nuevos empresarios, que somos los, digamos, la gente más joven, quieren que todo pase súper rápido, Rápido. Así que somos. todo pase en un año, en dos, y aquí estamos hablando de casi 19 años para que nazca la marca con Ujú. conciencia. Bueno, cierro el paréntesis. Luego viene Cali en el 2018. ¿Por qué Sí, Cali? pues nosotros estábamos ya ahí acá pues en Medellín, en el local de Carabobo, y vimos que el negocio pues había tenido muy buena aceptación, que había un buen potencial. En ese entonces, cuando empezamos en Carabobo, empezó Daniel Manzano, que fue Que ahora es el que gerente. se fue, sí, que ahora es gerente, Ok. y en esa época se fue a montar el local en Cali, mejor dicho. Entonces nos fuimos, la visión pues de buscar un local bien ubicado, como de replicar lo que teníamos acá en Medellín, pero en Ok. Cali, porque siempre Cali me ha parecido una plaza interesante. Nos fuimos para la búsqueda del local,
Digamos que no fue exitosa la primera vez que fuimos, pero nos vinimos con ideas y con anhelos. Entre ellas yo vi un local que yo dije, este local sería el ideal, pero nunca pues como con posibilidades, porque lo vimos y estaba ocupado, simplemente, Esto sería el ideal, sí, pero pues ya estaba pero pues ocupado. seguimos mirando, mira. En, en una conversación con un amigo le hice el comentario y me dijo, "Ah, yo conozco al dueño". Y ahí había una marca que en la misma cuadra habían como 3 locales de la misma marca. Entonces yo le dije, me dio por hacerle el comentario, y ese man, ¿para qué 3 locales de lo mismo en la misma cuadra? Dígale que me alquile uno. Y de esas cosas que a los días me reuní con el señor, acá en Medellín, un día me llamó. Entonces ya volví a viajar y las cosas cuando se van a dar ese día, acordé con ellos y hicimos el negocio y listo, me desocupan para tal día, me entregan tal fecha y Ok. acordamos un arriendo, una prima comercial, que después no, eso se volvió, pues digamos, como se estaba tornando en que se iba a dañar el negocio porque el señor le entró como el susto de que yo, como vendo una prima comercial en un local de mi propio, porque el local era propio del señor. Entonces, para el dueño es muy delicado vender la prima porque el día de mañana necesita el local y, y de pronto, pues ya al haber un negocio, ya pues del haber recibido una plata por la persona a ingresar, también uno puede decirle, no, vale tanto. Entonces él estaba como nervioso por eso, se iba a dañar el negocio, aunque él nunca me manifestó que era por eso. Él me dijo que quería echar para atrás el negocio, que no sé qué. Cuando yo sí pues le dije, yo hermano, me parece que muy mal de su parte, pues es un comerciante. Los Ah, comerciantes tenemos palabra. sí, y yo digo, a mí me parece que si es que le parece que me lo alquiló barato, a mí no me parece. Le dije, porque no es barato, pero es mejor perder plata que imagen, no debería, Es pues a mejor mí perder plata que imagen yo le dije, total. eso no es de un comerciante. No, que yo sé que sí, pero que es que igual yo le reconozco cuánto me cobra para que dejemos el negocio. Le hermano, ya el negocio está rodando, yo ya tenía las llaves, ya estábamos haciendo reformas. Más sin embargo, también viajé y hablé con él. Pues ya me expuso pues la realidad del tema. Yo le dije, hermano, eso no es problema, es que yo no vengo aquí a quitarle nada a nadie. Nosotros le acordamos una prima, hagamos algo. No, no, listo, deshagamos esa prima, alquílemelo así y póngale un interés al valor de esa prima, incrementéselo al arriendo y listo. Y sí, ahí, en el momento fue ideal Gracias. para ambas partes porque pues yo no tuve que sacar esa plata para la compra de esa prima, quedó más tranquilo. Y ya llevamos, ¿qué? 4 años, 4 o 5 años con el local allá y no hemos tenido ningún inconveniente. De hecho, el señor se lleva muy buena relación con él. En pandemia se comportó, fue de los propietarios de locales que se Que portó mejor se súper bien. portó. Mm. Ve, y yo creo que yo quería llegar ahí, Edwin, porque hay un hito muy importante en la empresa que es la pandemia, ¿cierto? Sí, Es decir, hoy estamos en el 2023 y paradójicamente los últimos 3 años han sido 3 años donde se han tomado decisiones muy importantes. O sea, estamos hablando de que en pandemia nace las ventas digitales, por ejemplo, sí. pero en pandemia nacen otra serie de locales, casi que duplicaste las tiendas. ¿Cómo ha sido ese proceso los últimos 3 años después de pandemia de los victorinos? Sí, la verdad en esa época todo era muy incierto. Me acuerdo cuando llegó la orden presidencial que decíamos que cerrar una semana, cuando eso se alargó, nosotros teníamos unas ventas digitales, pero apenas estábamos pues como incursionando. Pero eso nos mostró de que en realidad era algo que necesitábamos urgente. Tener esas ventas digitales más organizadas. Entonces ahí viene el tema de empezar a organizar la empresa, porque digamos que la empresa fue creciendo empíricamente. Entonces ahí vimos la necesidad de que teníamos que tener un programa digital donde tuviéramos inventario, tuviéramos todo, porque con ser que no teníamos un canal digital muy bien elaborado, fue una oportunidad para vender mucho en la pandemia. Ujú. Nosotros tuvimos los locales cerrados, no sé, póngale 40, 45 días, cerrados al 100%, pero íbamos y sacábamos mercancía para vender por el tema digital. Porque nosotros
nos fuimos, 8 días, digamos, todos estuvimos en la casa, nos comunicamos telefónicamente. A los 8 o 10 días tomamos la decisión, no, vamos para el centro, a ver qué hacemos, saquemos mercancías y ya salió el permiso que pues que los que tuvieran ventas digitales podían salir, diligenciamos los permisos, empezamos a ir a los locales y a despachar mercancía. Nosotros teníamos, digamos que buen stop y adicional también aprovechamos y compramos acá porque vimos un potencial ahí. Tuvimos muy buenas ventas, pero vimos que colapsamos, que necesitábamos algo más estructurado. Entonces ya empezamos pues como a trabajarle a ese tema. Hasta ese momento, ¿cuántas personas hacían parte de los Lectorinos? De toda la empresa, por ahí 22, 23 personas. Y hoy. Hoy son 60. Es decir, en pandemia, que se supone que es una época más difícil y donde se debe despedir gente y donde se deben cerrar locales, hiciste todo lo contrario. Sí, porque Abrir locales, contratar nosotros, gente. pues digamos, a pesar del susto, el miedo, de todo lo que venía pasando, también vimos un potencial, una oportunidad, digámoslo así. Es verdad que toda crisis para algunos es una oportunidad, para otros es... Entonces, vimos con mucha tristeza cerrar locales, la gente cerrando locales. Yo tenía amigos que tenían sus locales cerrados, pagándole una administración en un centro comercial, una cantidad de cosas que uno veía y tocó dejar el miedo a un lado y decir, pues aprovechemos y cojamos de pronto locales a muy buen precio o muy bien ubicados que en otro momento no se puede. De hecho, los locales pequeñitos que yo le hablaba al principio, los ampliamos en esa época también, porque en el centro comercial donde estábamos quedó mucho local vacío. Entonces cogimos localcitos de 2x2 que eran en ese momento, hoy en día son de, póngale, de 6x2 o de, pues ya más grandes. Ya después vino la idea del local en Pereira. Me acuerdo que visitamos Pereira 2 o 3 veces y tomamos un local de... Son 2 niveles, pero igual organizamos solo el primer nivel, quedó el local de 200 metros cuadrados, que fue como el reto más grande que asumimos en ese momento. Después un amigo me ofrece un local en el Santa Fe. En el centro comercial. Centro Comercial Santa Fe. Yo, pues, me parecía interesante, pero en ese momento muy difícil porque tanto local cerrado, eso estaba en ese centro comercial lleno de locales vacíos. Y yo vine a ver el local y le hice una oferta al amigo mío sin pensar que me iba a decir, hágale pues. O sea, le hiciste una propuesta indecente y te Sí, dijo que sí. me dijo que sí, entonces yo vi otro local para abrir, ya teníamos Pereira, Cali, Pereira. ajá, pero en ese momento rodando, pues remodelando el local. Estaba Pereira y estábamos también en Cali, en el centro comercial Jardín Plaza, también abriendo una burbuja. Después en el centro comercial Manhattan también resultó otra oportunidad de otro local, también lo cogimos. Entonces sí, fue como un momento donde nos expandimos en vez de... Mientras mucha gente se recogió un poco, nosotros antes nos ampliamos, aprovechamos como para crecer ahí y el tema digital empezamos a meterle también más la ficha, también a sistematizar toda la empresa. Ya se viene como la idea de que necesitamos unificar compras, porque ya son muchos locales, ya el manejo es más complicado, porque digamos que en ese momento ya completábamos 11 locales y había que cambiar la dinámica, porque todo el mundo comprando, entonces nos estaba pasando que todos nos llenaban, todos los locales se llenaban de inventario muchas veces de lo mismo, pudiendo optimizar más, entonces llegó la idea de montar un CEDI. Ok, Es una parte eso fue en el 2022. que eso fue ahorita en el 2022. Entonces veíamos la necesidad de que había que centralizar la bodega, porque también cada local con una bodeguita, eso se volvió una cantidad de bodeguitas. Acá por toda parte teníamos bodeguitas pequeñas. En el 2022 se dio la oportunidad de un local de muy buen tamaño, donde podíamos organizar las oficinas, porque también ya en las oficinas estábamos estrechos. Entonces también se tomó ese riesgo de tomar ese espacio, empezar a organizarlo. Digamos que ahí se viene otro tema complejo porque
porque viene la crisis de las elecciones, pues cuando gana Petro, que todo el mundo con el desánimo. Entonces, ese espacio se tomó con el fin de subarrendar unos espacios, porque era muy grande, pues nosotros no necesitamos todo tampoco. Y en esos momentos se tomó pues el riesgo de hacer el negocio con el dueño de la propiedad, de tomar todo el arriendo para subarrendar. Me entregan el local, empezamos pues como la adecuación para las oficinas, la adecuación para la bodega, que era pues es la idea, y aviso para lo que vamos a subarrendar. Pasaron 2 meses y nos resultaba un cliente. Ya empiezan las preocupaciones, ya, ay, madre, ¿qué vamos a hacer? Esto nadie quiere nada, porque así pasó al principio. Nadie quería nada. Tocó tomar la decisión ya fue de dividir espacios, porque la idea era alquilar un espacio grande, el primer piso pues como una parte comercial. Ya se dividió y ahí sí empezamos a alquilar espacios pequeños y en cuestión de un mes se alquiló todo, pero fueron momentos difíciles porque es uno sacando, no es un arriendo económico, es un arriendo Muy costoso. alto. En el centro, usted sabe que todo es carísimo y uno pagar 2 meses sin recibir nada, eso es complejo, estresante, quita el sueño y de todo, pero bueno, ahí vamos. O sea que hay una palabra, Edwin, que atraviesa toda tu historia, que es el riesgo, ¿no? Sí, sí, siempre ha sido, Pues si uno mira cada momento ha sido inversiones sin tener el flujo en el momento sí, confiando y decisiones de confianza. confiando en el negocio, confiando de pronto en las capacidades de uno y el personal que labora con uno, porque esto es un equipo, esto no es uno solo, esto es, uno toma las decisiones, pero porque se apalanca en los que están con uno, en que, bueno, este es bueno en esto, esto, entonces vamos para adelante y la confianza en la gente. De hecho, Edwin, a mí me gusta pensar, ¿cierto? Cuando uno mira ciertas historias, hay una que es de Warren Buffett, donde le preguntan a él a qué debe su éxito, él dice sin dudarlo que tiene que ver con las personas de las que se rodea todo el tiempo. Sí, total. Y para eso hay que tener no solamente humildad, sino mucha visión también para dejarse acompañar, ¿cierto? Edwin, muchas gracias. Sí, Andrés, muchas gracias. Mis mejores deseos en esta nueva etapa de los victorinos. Esperemos que sigamos cosechando éxitos, hermano, porque sí, o sea, el momento no es el mejor ahorita en cuestión también económica del país, de muchas cosas. Creo que todos los empresarios estamos pasando por momentos difíciles y es el primero, ni creo que sea el último, pero hay que seguir batallando, ahí Hay estamos. que continuar. Hay que continuar. Muchas gracias.